Comenzamos ya el segundo bloque, el bloque de soluciones, con la ponencia sobre iniciativas europeas para la optimización del uso de antimicrobianos y de control de las infecciones por bacterias multiresistentes que nos ofrece el doctor Jesús Rodríguez Baño. El doctor Rodríguez Baño es el actual presidente de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas y jefe de servicio del Hospital Virgen Macarena. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Gracias, Carmen, por la presentación. Es un placer estar aquí. Quería agradecer en nombre de la sociedad que me honro en presidir, la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, a los organizadores la invitación a nuestra sociedad para hacer esta intervención. Además, un placer como español estar en esta casa. A lo largo de las ponencias previas ha quedado claro que el problema de la resistencia es un problema que no tiene fronteras. Los viajes internacionales, tanto de personas como de productos, objetos, alimentos, etcétera, transportan los mecanismos de resistencia con una facilidad asombrosa y con una velocidad que hemos visto cómo se produce, y eso hace que la lucha frente a este problema tenga que ser realizada tanto desde ámbitos locales como desde ámbitos globales. Como pasa tantas veces en aspectos relacionados con la globalización, pues esta doble perspectiva es absolutamente importante. Bueno, la Unión Europea, como todos sabéis, pues ha tenido desde muy pronto una actividad notable en este sentido y en este área. Ya en el año 2001 se realizó el primer plan de acción de la Unión Europea frente a las resistencias y se establecieron los principios de la vigilancia de patógenos resistentes. Estos principios de vigilancia se han mantenido con pequeños cambios hasta ahora y con algunas incorporaciones de resistencias en animales y en distintos ámbitos epidemiológicos, y adolece de los defectos que brevemente se han comentado previamente y que tienen que ver con la complejidad de establecer sistemas de vigilancia continentales, lo cual no quiere decir que no haya que mejorar a nivel local los sistemas de vigilancia, como se ha comentado también previamente, y eso redundará en una mejora de los sistemas de vigilancia continentales. En 2011 se realizó el segundo plan de acción. Por primera vez incluía el concepto de una salud, reconociendo la importancia de los distintos ámbitos epidemiológicos en el problema de la resistencia, agricultura, animales, personas formando parte de un solo problema, y claramente esto es una necesidad. Este segundo plan se evaluó en 2016. Esto me parece particularmente relevante porque planes que no se evalúan significan planes que no sabemos si han funcionado o no. Se hizo una evaluación de ese plan y eso dio lugar al tercer plan, que es el plan de año 2017, que tiene tres grandes pilares y que voy a comentar muy brevemente. El primero es el constituir en Europa las mejores prácticas para luchar contra el problema. El segundo es todo lo relacionado con la investigación, el desarrollo y la innovación en el problema de la resistencia antimicrobiana. Y el tercero es la consideración del problema como un problema global, más allá de un problema de un país, de un problema de un continente, de Europa, considerar el problema como un problema global, puesto que nuestros ciudadanos viajan a todos los países del mundo y viceversa, y no solo los ciudadanos, sino, como decíamos antes, los productos de cualquier tipo. Respecto al primero de los pilares, en cuanto a las mejores prácticas, claramente la Unión Europea apuesta por la incorporación de la evidencia científica, como no podía ser de otra manera. Las mejores prácticas basadas en la evidencia científica son las que deben incorporarse. Afortunadamente, creo que tenemos suficientes evidencias para sostener muchas de las acciones que se plantean y que se ponen en marcha, incluyendo la mejora de aspectos de la vigilancia, de la salud pública. Se habló antes de vacunas y de uso de antibióticos en atención primaria, etcétera, etcétera. Es evidente que todo eso tiene una relevancia notable, y el control de la transmisión en los hospitales, fuera de los hospitales y en los distintos ámbitos epidemiológicos. Es evidente que uno de los aspectos muy importantes relacionados con estas mejores prácticas es el uso de los antimicrobianos. En las mesas previas se ha comentado y en los distintos comentarios que se han realizado se ha planteado esta situación y se ha hablado del uso de los antibióticos, y tenemos que entender que la complejidad en el uso de antibióticos es tal que requiere de programas específicos y de liderazgos específicos realizados por los profesionales que son competentes en la materia. Es verdad que el problema es global, es verdad que el problema afecta a todos los ámbitos epidemiológicos, pero es verdad que el epicentro del problema a día de hoy y probablemente en los próximos años está todavía, o así va a ser, en los hospitales, que es donde se confluyen la mayor cercanía de pacientes, con las mayores posibilidades de transmisión, con el mayor consumo de antibióticos si lo medimos por metro cuadrado. Esa concentración de factores hace que los hospitales sean especialmente relevantes en el control del problema. Y luego iré
por supuesto, todas las áreas que están alrededor son absolutamente relevantes. Se ha comentado previamente que son imprescindibles los equipos multidisciplinares. Evidentemente es así. Nuestra sociedad es una sociedad multidisciplinar y la medicina del siglo XXI o es multidisciplinar o no es. Tiene tal nivel de complejidad, requiere tal nivel de conocimiento en todos los estamentos que sin el concurso de los distintos especialistas que son expertos en sus áreas de conocimiento y sin el trabajo conjunto de estos especialistas, infectólogos, microbiólogos, farmacéuticos, médicos preventivistas, intensivistas, médicos de atención primaria, veterinarios, etcétera, sin el concurso específico y altamente especializado y formado de los distintos actores, este problema no puede tener solución. Bueno, esto nos lleva a algunas cuestiones de lo que ocurre en los distintos países europeos y la heterogeneidad que hay en algunas cuestiones europeas en las que luego entraré con algún detalle. El segundo pilar tiene que ver con la investigación y el desarrollo. La Unión Europea desde el año 1999 ha invertido más de 1.000 millones de euros en proyectos y programas de investigación en este área. Voy a hacer comentarios sobre tres áreas muy específicas. Una es la Innovative Medicine Initiative, es una iniciativa para la puesta en marcha de grandes consorcios y proyectos público-privados que permitan el desarrollo más rápido y más eficiente de nuevos medicamentos en general, que tiene una línea específica para nuevos antimicrobianos. En esta línea la quería resaltar porque nuestro país está teniendo un protagonismo relevante, gracias a que en España existían algunas redes de investigación y, en concreto, la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa, financiada por el Ministerio actualmente de Ciencia y a través del Instituto Carlos III. Esta red tomó rápidamente un protagonismo muy relevante en el desarrollo de los proyectos dentro de la iniciativa IMI. Nuestro país es el país que más pacientes recluta en los ensayos clínicos iniciales de esta gran red y tiene, como digo, un protagonismo relevante tanto en el liderazgo como en la participación de los distintos proyectos. Me parece que es muy importante que seamos conscientes de esta situación. El segundo grupo o línea de proyectos tiene que ver con los Joint Program Initiative. Hay uno específico de resistencia antimicrobiana y estos programas cada país miembro financia a sus investigadores. Es una excepción en los proyectos de la financiación de proyectos europeos, en los que habitualmente hay una bolsa común a la que los investigadores que forman consorcios de distintos países pueden acceder. En este caso no es así, sino que cada país financia a los investigadores de su propio país que han conseguido que sus proyectos se consideren financiables. Aquí tenemos un problema porque en nuestro país la financiación es muy inferior, claramente inferior a la que otros países dedican. Y los que formamos parte, muchos de ellos están aquí, de estos consorcios, nos vemos en una situación de inferioridad clara con nuestros colegas y partners europeos que tienen 10, 15 y 20 veces más financiación que nosotros para llevar a cabo proyectos de los que colaboramos conjuntamente. Y, finalmente, las iniciativas del programa H2020 tiene algunas convocatorias específicas para investigación. Desde luego, Europa claramente muestra un liderazgo mundial en la financiación de la investigación en este área y puedo decir que nuestro país está en este barco y los investigadores españoles están en este barco. Como decía al principio, Europa es un continente muy heterogéneo. Nuestra sociedad trabaja en esta heterogeneidad e intenta, junto con otras sociedades científicas y junto con distintos ámbitos políticos, conocer primero los motivos de esta heterogeneidad y, en la medida de lo posible, plantear algunas soluciones para ella. Si miramos los mapas de resistencia de Europa, veremos que hay tradicionalmente y continuamente un gradiente norte, sur y este-oeste, que las resistencias son mucho más frecuentes en el sur de Europa y en el este de Europa. Y cuando vamos al motivo del por qué esto es así, qué es lo que ocurre para que esto sea así, pues la evidencia científica nos da algunas pistas o algunas indicaciones muy relevantes. Una de ellas, muy clara, es que los recursos que se invierten en formación y en recursos directamente relacionados con el planteamiento del problema son muy diferentes en unos países y en otros. Claramente, los países del sur de Europa y del este tenemos un defecto evidente en la dedicación de recursos a estas actividades. Cuando uno visita hospitales, centros de atención primaria en algunos países que están en esos mapas en los mejores puestos, porque tienen las menores tasas de resistencia, el menor consumo de antibióticos, uno percibe claramente grandes diferencias. Y la principal diferencia es de cultura sanitaria, de formación sanitaria. Los médicos que trabajan en estos equipos multidisciplinares en estos países tienen un protagonismo bien ganado a lo largo de los años que nosotros en nuestros países, en los países del sur de Europa y del este, no tenemos.
gozan de una serie de recursos y de planteamientos globales que en nuestros países no tenemos. Creo que tenemos que cambiar ese aspecto cultural. Por supuesto, la población está mucho más sensibilizada con este problema, pero ¿a quién sensibiliza la población? Es lo que hay que preguntarse. En este sentido, la Unión Europea de Especialistas Médicos está revisando sus planes de formación para las distintas especialidades y, por ejemplo, para la especialidad de enfermedades infecciosas, que recuerdo que no existe en nuestro país, aumenta significativamente en su última propuesta todas las actividades relacionadas con el mejor uso de antibióticos y con los recursos relacionados con la lucha frente a las resistencias microbianas, que en muchos países del sur de Europa no estaban prácticamente incluidas en los programas formativos de los infectólogos. A veces se nos pregunta, en muchos países del sur de Europa existen infectólogos, en España no, por tanto, ese no puede ser un problema. Los infectólogos de muchos países del sur de Europa no se han dedicado tradicionalmente a este problema. Sí lo han hecho los microbiólogos, preventivistas, infectólogos intensivistas del norte de Europa, pero no los del sur de Europa, que se han dedicado tradicionalmente a otras cuestiones. Nos parece que focalizar la formación y este tipo de actividades en el problema que hoy tratamos aquí es absolutamente crucial para cambiar esa realidad. Una de las actividades que impone, entre comillas, o que plantea la Unión Europea es el establecimiento de planes nacionales. Todos los países europeos están desarrollando sus planes nacionales, algunos están muy avanzados, otros están en distintas fases de desarrollo. En España estamos ahora comenzando la que sería la segunda versión del plan nacional, pero los planes nacionales también son muy heterogéneos, no tanto en contenido, es fácil comparar el papel escrito de los distintos planes nacionales, son relativamente similares, no hay mucho que inventar, es conocido lo que hay que hacer, es bien conocido de estos los problemas, que son tremendamente complejos, pero los conocemos, donde hay una clara diferencia en la dedicación de recursos. Y claramente un plan, por bien diseñado que esté, por bien pensado y por bien escrito, si no tiene recursos no va a poder realizarse. Los recursos se llaman profesionales que trabajen en esta situación, profesionales entrenados, por tanto, formación y entrenamiento, que tiene un impacto no solo en lo que estos profesionales hacen directamente, antes comentábamos que el microbiólogo tiene que hacer un magnífico trabajo para diagnosticar, los compañeros de medicina preventiva un magnífico trabajo para vigilar y controlar la transmisión, infectólogos donde los haya, y aquí debería haberlo, e intensivistas y otros compañeros para el tratamiento de los pacientes, pero estos profesionales no solo hacen ese trabajo directo. Quizás lo más importante a nivel de salud pública es que estos profesionales en sus distintos ámbitos de actuación cambian la cultura, y eso es lo que creo que nos falta cambiar la cultura. Desde el médico de atención primaria que está en un pueblo a 100 kilómetros de la capital más cercana, hasta un cirujano que está haciendo trasplantes o cualquier otro compañero que está trabajando en esta. Hay que cambiar la cultura, desde el ciudadano al agricultor, al veterinario y al médico del hospital. Ese cambio de cultura lo tienen que liderar los profesionales altamente formados, con alto nivel de capacitación para luchar contra estos problemas. Y me parece que el segundo problema que hay que abordar es el problema de la autoexigencia. Decía que el Plan Europeo de 2011 se había evaluado en 2016. Creo que necesitamos también cambiar nuestra cultura para imponer una cultura de autoexigencia, de medir indicadores, de medir resultados en salud que nos permitan reflexionar sobre si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o tenemos que cambiar algunas cosas. Esto, evidentemente, no es fácil, tiene algunos retos muy importantes, pero, desde luego, en el ámbito científico están las respuestas, en el ámbito gestor y político está la posibilidad de toma de decisiones y nuestro ámbito como profesionales o científicos está el poder asesorar para que esas decisiones sean las más adecuadas posibles. Desde la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, desde luego, todas las acciones que se desarrollan en España y en cualquier país tienen todo el apoyo. Estamos encantados de poder colaborar y participar y ayudar a las sociedades científicas nacionales, que son las que llevan el liderazgo en cada país en esta tarea, y, por tanto, estamos a su disposición. Muchísimas gracias.